Bien, vamos a trabajar este día con la regla de tres simple. ¿Qué es una regla de tres? Es cuando tenemos un problema donde se involucran cuatro valores, nos dan el dato de tres de ellos y nos piden encontrar el cuarto. Por lo tanto, para ello vamos a utilizar este método llamado regla de tres. Hay dos tipos de regla de tres, la simple y la compuesta. Para esta sesión vamos a estudiar únicamente la regla de tres simple. Y la regla de tres simple se divide en regla de tres simple directa y regla de tres simple inversa. Así que vamos a observar en este caso un par de ejemplos. Me dicen que un tanque de 2.5 metros de profundidad contiene 85.000 litros de agua cuando está lleno. Si el nivel del agua baja a 1.8 metros, ¿qué cantidad de agua contiene? Antes de dar la solución es necesario que leamos el problema, que analicemos cada dato que nos dan y que después de haberlo analizado hagamos la respectiva interpretación y el planteamiento. En el caso, podemos simular el tanque de agua. Me dicen que hay un tanque, se sobreentiende que es un tanque cilíndrico, entonces hay un tanque cilíndrico, vamos a hacer una pequeña silueta por acá, un tanque cilíndrico que contiene 85.000 litros de agua y tiene 2.5 metros de profundidad, es decir, esa es la altura del tanque. Me dicen que hay 2.5 metros. Luego me dicen que la capacidad máxima es de 85.000 litros. Posterior a ello, ¿qué pasaría si el agua baja a 1.8 metros? ¿Qué cantidad de agua contendría ese tanque? ¿Cuántos litros de agua? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que plantear en este caso, vea, me dan tres datos, ya me dan la profundidad del tanque, ya me dicen qué cantidad de agua contiene ese tanque, me dan una nueva profundidad y me están pidiendo la nueva cantidad de agua. Así que en ese caso establecemos profundidad y capacidad. Me están diciendo que a una profundidad o a un tanque de 2.5 metros de alto le corresponden 85.000 litros de agua. Luego me dicen que el tanque baja a 1.8. Significa que si estaba hasta acá, bajó 1.8 metros. Digamos que bajó esto. Y el nivel del agua quedaría, simulando, quedaría por acá. Si baja a 1.8 metros, ¿cuál es la nueva altura que me queda? Simplemente hacemos una resta. A los 2,5 metros que tenía le resto 1.8, me quedarían 0.70 metros. Entonces, ¿qué significa? Que ahora voy a calcular la capacidad de agua para 0.7 metros. ¿Qué capacidad de agua contiene? Bien, ya planteamos la regla de tres. Y en este caso, ¿cómo sabemos si es una regla de tres directa o inversa? Para saber si es directa, hay que analizar lo siguiente. Cuando una variable aumenta, la otra variable también debe aumentar. Cuando una variable disminuye, la otra variable también debe disminuir. Cuando se da esa relación, hay una proporcionalidad directa y se aplica la regla de tres simple directa. Comprobémoslo. Si el tanque fuese más profundo, obviamente contendría más agua. Si el tanque es menos profundo, es decir, más pequeño, contendría menos agua. Entonces, vea, aumentamos la profundidad, aumenta la capacidad. Bajamos la profundidad, disminuye la capacidad. Así que tendríamos una proporcionalidad directa. ¿Cómo se trabaja la regla de tres simple directa? Cuando ya establecimos los valores, ya relacionamos metros, acá hay litros, acá hay metros, entonces aquí también deberían ir litros. Cuando ya establecimos
lo único que hacemos es multiplicar en forma cruzada los valores en diagonal, se multiplica y luego se divide entre el valor que me sobra, es decir, dividimos entre ese valor que me sobra. Por lo tanto, vamos a hacer dos operaciones en la regla de 3 directa. Multiplicar en diagonal y dividir entre el valor que sobra. ¿Qué significa entonces? Que el valor que estoy buscando, el valor desconocido que yo le llamé X, equivale a decir 0.7 por 85.000. Y todo eso lo vamos a dividir sobre el valor que me sobra, que sería 2.5. Bien, ahora simplemente es necesario hacer la operación. Podríamos hacerlo manualmente, pero si usted tiene una calculadora a la mano, lo podemos hacer también utilizando la calculadora. Si introducimos los valores a nuestra calculadora, tendríamos 85.000 por 0.7 y lo que me da entre 2.5. Eso me da un valor de 23.800. ¿Qué significa? 23.800 litros. ¿Qué significa o cómo se puede interpretar esto? Que ese tanque cuya capacidad máxima es de 85.000, si ese tanque alcanza una profundidad o una altura de 0.7 metros, tendría una capacidad de 23.800 litros. Vea, concuerda con el análisis que hicimos. Bajó la altura, bajó la capacidad. Y ahí tenemos la solución de este primer ejemplo. Veamos unos cuantos más. En el ejemplo, ese era el problema inicial, perdón, este sería el ejemplo 1. Me dicen que se debe suministrar 120 miligramos por 2 milímetros de agua de un medicamento en polvo. ¿Qué cantidad de agua se necesita mezclar con 300 miligramos del mismo medicamento? Vamos a hacer una mezcla. Medicamento en polvo y agua. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Establecemos, si yo utilizo más medicamento en polvo, yo voy a necesitar más agua para que la concentración se mantenga. Si uso menos medicamento, voy a necesitar menos agua. Entonces, en este caso, establecemos que es una proporcionalidad directa, más medicamento, más agua, menos medicamento, menos agua. Y lo resolvemos con regla de 3. A 120 miligramos le corresponden 2 mililitros. Acá hay un error, sería mililitros, no sería milímetros, sino que mililitros. Le corresponden 2 mililitros. Entonces, a 300 miligramos, ¿qué cantidad de agua le corresponde? Ahí le ponemos X. Vea, miligramos siempre se coloca debajo. Las unidades siempre se colocan en las respectivas, con su respectiva unidad. Miligramos con miligramos y mililitros con mililitros acá. Bien, como ya observamos que es una proporcionalidad directa, entonces aplicamos regla de 3 directa. Y ya dijimos que para ello se debe multiplicar en diagonal y se divide entre el valor que sobra. En este caso dividimos acá. Significa que lo que estoy buscando es igual a, acá establecemos, 300 por 2 y todo eso sobre 120. Acá creo que podemos hacer el cálculo de una vez. Veamos si es posible. Este 0 lo puedo simplificar con este otro. Y luego me quedaría 2 tiene mitad, 12 tiene mitad. Y ya solamente me queda 30 entre 6. 30 entre 6. Acá podemos simplificar. Este tiene mitad que es 15. Y este tiene mitad que es 3. Tercera que es 5.
tercera que es 1. Por lo tanto, la respuesta sería 5. Significa que 5 mililitros. Significa que para mezclar 300 miligramos del medicamento yo voy a necesitar 5 mililitros de agua. Coincide, vea, más medicamento, entonces más agua. Bien, continuemos con los ejemplos. Ahora me dicen que en una escuela hay 750 estudiantes. ¿Cuál es el porcentaje de niñas si en total son 450? 450 estudiantes. Perdón, 450 niñas. Y acá establecemos siempre, tenemos el total de estudiantes y tenemos el total de niñas. Y me preguntan el porcentaje. Obviamente, entre más niñas tenga, mayor será el porcentaje de niñas. Entre menos niñas tenga, menor será el porcentaje. Por lo tanto, nuevamente es una proporcionalidad directa. Establezcámoslo. Planteemos la situación. Como estamos hablando de porcentaje, vea, porcentaje, sabemos que el porcentaje se representa con este símbolo. Hablamos del 5, 10, 15, 20%, hasta el 100%. Entonces decimos, al total de estudiantes, ¿qué porcentaje le corresponde? Al total de algo, siempre le va a corresponder el 100% al total. Bien, ahora me dicen, ¿cuál es el porcentaje de niñas si en total son 450? Entonces, coloco el 450 acá y me están preguntando por el porcentaje. Acá esa es la incógnita. De igual manera, ya hicimos el análisis. Más niñas, más porcentaje. Menos niñas, menos porcentaje. Entonces, directa. Nuevamente, multiplicamos cruzado y dividimos entre el término o el elemento que me sobra. Entonces, en este caso, el valor que estoy buscando sería igual a multiplicar 450 por 100 y todo eso lo divido entre 750. Bien, veamos si podemos hacer la simplificación directamente. Recuerde que si puede simplificar antes de multiplicar y dividir, hágalo. Este 0 lo puedo simplificar con un 0 de arriba. Ahora tenemos 10 y 75. 10 tiene mitad, que en este caso es 5, pero 75 no tiene mitad, entonces acá corrijamos eso. 10 tiene quinta, que sería 2. Tiene quinta, que es 2. 75 tiene quinta, que es 15. Porque 15 por 5 es 75. Luego, 450 tiene mitad, pero 15 no. Pero 450 tiene tercera. Tercera de 450 es 150. Tercera de 15 es 5. Tenemos quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 150 serían, vamos a ver, 10, 50, serían 30. Porque 30 por 5 es 150. Por lo tanto, me quedaría 30 y este 2 que tenemos acá y abajo el 1. 30 por 2 sería 60. 60 que me estaban pidiendo porcentaje. Significa que las 450 niñas de esa escuela representan el 60%. Y entonces, ¿qué porcentaje de niños habría? Lo que falta para 100. El porcentaje de niños sería el 40%. Si me pidieran también el porcentaje de niños. Pero en este caso la solución es las 450 niñas equivalen al 60%. Bien, continuemos. Tenemos un tercer ejemplo. Me dicen que Celia compra un televisor LED de 32 pulgadas por un valor de 1.200, pero le ofrecen un descuento del 30% por cambio de tecnología. Sin embargo,
Al momento de pagar en caja, se añade el 13% en concepto de IVA. ¿Cuál es el precio final del televisor? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero, el precio, el valor original era de $1,200, pero le ofrecen un descuento. Recuerde que descontar significa disminuir y cuando en este caso le dan un aumento, usted paga impuestos, esto significa aumento al pagar impuestos. Bien, le hacen un descuento del 30%. Recuerde que cuando trabajamos con porcentaje hablamos del 100%, que es todo. Si me descuentan el 30%, significa que solamente voy a pagar el 70%. Ahora, preguntamos, ¿cuánto es el 70% de 1,200? ¿Qué hacemos en este caso? Para calcular el porcentaje, lo único que hacemos es multiplicar. Y acá nos vamos a salir un poco del concepto de regla de 3. No lo vamos a plantear tal cual. Para encontrar el 70% o el porcentaje de una cantidad, en este caso el 70% de 1,200, solo multiplicamos esa cantidad por el porcentaje, pero escrito en forma decimal. Solo colocamos un 0 antes. Acá, 0,70. Y en este caso, si multiplico 1,200 por 0,70, auxiliémonos de la calculadora, en ese caso me daría 840. Significa que 840 cuesta el televisor con el descuento. Bien, cuando ya se le aplica el descuento, voy a colocarlo por acá, el 30% de descuento y ya tenemos acá el proceso. Bien, me quedan 840. Ese es el precio ya con el descuento. Ahora me dicen que al momento de pagar se añade el 13% en concepto de IVA. Entonces agregamos el 13%. Significa que a este dinero, yo le debo agregar el 13%. ¿Y cuánto es el 13%? En este caso de 840. Hacemos lo siguiente. En este momento, 840 es el precio del televisor, es decir, equivale al 100%. Ahora, cuando añadimos el 13%, que en este caso es el IVA, me preguntan a qué precio entonces me queda el televisor. Si esto equivale al 100%, lo que debo hacer es agregar el 13%. Entonces, 100 más 100% más 13%, en este caso me da 113. Significa que yo voy a multiplicar el precio por el porcentaje, pero en forma decimal. Solo divido 113 entre 100, 1.13. Bien, y ahora decimos 840 por 1.13. Usamos la calculadora y ahí me da 949.20. 949.20 dólares. Ese sería el precio final de este televisor. Así que recuerde, si usted quiere expresar, por ejemplo, el 85% en forma decimal, simplemente divida 85 entre 100, que eso le da exactamente 0.85. De esa manera pasamos a porcentaje en forma decimal. Si usted quisiera, por ejemplo, el 5% en forma decimal, lo único que hace es dividir 5 entre 100. Y eso le da 0.05. Eso fue lo que hicimos acá, por eso. Recapitulando, 1,200 era el precio original, entonces me ofrecen un 30% de descuento, significa que solo voy a pagar el 70%, entonces multiplico 1,200 por 0.70. Me dio esto, bien. Pero a este precio que tengo ahorita le agrego el 13%, este equivale al 100%, al agregarle el 13% es
113. En forma, sería el 113%. Vea, lo voy a colocar por acá. Sería el 113%. Pero en forma decimal, simplemente divide 113 entre 100. Y de esa manera fue que le dio 1.13. Que sería lo que tenemos acá. Multiplicamos por 1.13 y de esa manera obtenemos el precio final de ese televisor. Continuemos. Me dicen que Federico está cambiando las instalaciones eléctricas de su casa y necesita 30.5 metros de cable. Si en la ferretería solo lo venden en varas, ¿cuántas varas necesita comprar? Bien, entonces en este caso lo que debemos hacer es una conversión. ¿Por qué? Porque si necesita 30.5 metros de cable, pero en la ferretería solo lo venden en varas, vamos a tener que hacer la conversión de a cuánto equivale una vara en metros. Por lo tanto, tomamos ese hecho. Tenemos la siguiente conversión. Una vara equivale a 0.836 metros. Bien. Ahora me están diciendo que Federico necesita 30.5 metros. Entonces colocamos los metros acá. 30, porque acá están los metros. 30.5 metros. ¿A cuánto equivale en varas en la ferretería? Y ahora analicemos. ¿Será una regla de 3 directa la que debemos aplicar? Pensemos. Si Francisco necesitara 35 metros, necesitaría más varas. Si necesita 30 metros, necesitaría menos varas. Y así sucesivamente. Más metros equivale a más varas. No significa que más metros menos varas, ¿verdad? Por lo tanto, es una proporcionalidad directa. Entonces apliquemos siempre regla de 3 directa. Y recordemos que se multiplica en diagonal este por este y se divide entre el elemento que sobra, que ahora me queda a este lado. Se multiplica en diagonal y se divide entre el que sobra. Entonces, tenemos lo siguiente, que la cantidad de varas que él necesita o que él debe pedir en la ferretería serían las siguientes. 30.5 por 1 y todo eso sobre 0.836. Auxiliándonos de la calculadora tendríamos 30.5 por 1 sigue siendo 30.5. Dividimos 30.5 entre 0.836 y eso me da 36.48. En este caso serían varas. Varas. ¿Qué significa? Que en la ferretería Francisco debe pedir un poquito más de 36 varas. 36 varas y media podría decir en la ferretería. Que necesita para colocar el cable de la instalación eléctrica que necesita realizar. Por lo tanto, 30.5 metros en varas equivale a 0. Equivale a 36.48. Ahí tenemos la conversión. Significa que siempre que usted trabaje un problema de conversión va a utilizar regla de 3. En este caso, establecemos el valor de la conversión y luego lo que queremos convertir. Bien. Ahí finalizamos con los ejemplos sobre regla de 3 simple directa. Veamos un par de ejemplos sobre regla de 3 simple, pero ahora sería inversa. Y me dicen acá, hay un problema inicial. En una finca hay pasto para alimentar a 600 reses, 600 vacas durante 5 meses. Si se venden 100 reses, ¿para cuánto tiempo alcanzará el pasto que se tiene? ¿Cómo vamos a saber cuando se debe aplicar una regla de 3 inversa? Primero, tenemos 600 reses. El pasto alcanza para 5 meses. Si usted vende 100, el pasto alcanzaría para más tiempo o menos tiempo. ¿Cuándo me duraría más
¿En qué situación me duraría más el pasto? ¿Teniendo 600 vacas o teniendo 300, por ejemplo? Obviamente duraría más si tengo menos vacas. Por lo tanto, vea ahí, entre más vacas tenga, menos tiempo dura el pasto. Entre menos vacas tenga, el pasto me dura más tiempo. Entonces, vea, inverso. Uno baja, el otro aumenta. Uno sube, el otro baja. Por lo tanto, por eso se trata de una proporcionalidad inversa. Entonces hay que aplicar una regla de 3 inversa. Y establecemos a las 600 vacas que tengo, voy a colocarle acá reses, le corresponden 5 meses de pasto para los 5 meses de pasto. El pasto dura 5 meses para 600 reses. Entonces, si vendemos 100, significa que tendríamos 500, ya no 600. Entonces, ¿cuánto tiempo duraría el pasto para 500 vacas? Eso es lo que voy a buscar. Pero como ya me percaté que en este caso se trata de una proporcionalidad inversa, entonces aplico regla de 3 inversa. Es decir, que ahora voy a hacer lo contrario. Si allá en la directa multiplicaba en diagonal y dividía entre el que me sobraba, ahora voy a hacer lo contrario. Divido, acá sería división y aquí multiplicación. Entonces, vea, multiplico los de arriba y divido entre el que me sobra. Entonces sería 600 por 5 y todo eso sobre 500. Y acá podemos simplificar directamente. Y decimos, estos dos ceros se van con estos dos. 5 tiene quinta, el 5 de abajo también, que sería 1 y 1. Y ya me queda 6 por 1 entre 1. Sería 6. ¿6 qué? 6 meses. Significa que el pasto duraría 6 meses si se tienen 500 vacas. Así que ahí observamos cómo se identifica. Una cantidad aumenta, la otra disminuye. Y en este caso las operaciones serían inversas. Si allá multiplicábamos en diagonal y luego dividíamos, aquí multiplicamos horizontal y luego dividimos en diagonal. Finalicemos con un último ejemplo. Me dicen que Pablo quiere construir un muro y para ello decide contratar a 3 albañiles que levantarán el muro en 5 días. Si hubiese contratado a 5 albañiles, ¿cuánto habrían tardado si trabajaran al mismo ritmo? Pensemos. Hay un muro que se quiere construir y obviamente para construir ese muro necesitamos unos cuantos albañiles y en este caso Pablo ha contratado a 3. Pablo contrató a 3 albañiles. Ellos levantan ese muro en 5 días. Ellos 3 levantan ese muro en 5 días. Pero, ¿qué pasaría si Pablo, para construir el muro, él no hubiese contratado a 3 albañiles, sino que él hubiese contratado a 5 albañiles? Y acá pregunto, 5, ¿hubiese tardado menos días o hubiese tardado más días? ¿Hubiesen tardado menos o más? Y acá por el sentido común, por la lógica, nos damos cuenta que entre más albañiles haya, van a trabajar más y obviamente el muro lo van a levantar en menos tiempo. Significa que, observe, más albañiles, menos días. Nuevamente tenemos una proporcionalidad inversa. Así que hay que resolver el problema utilizando regla de 3 inversa. ¿Cómo? Decimos, si tengo 3 albañiles, ellos me levantan el muro en 5 días. Pero
Si tengo 5 albañiles, ¿en cuántos días me levantan ese muro? Nuevamente, como ya dijimos, ya observamos que es una proporcionalidad inversa, aplicamos regla de 3 inversa. Recuerde que aquí queda la multiplicación directa y se divide entre el otro término que sobra, el otro elemento. Significa que me quedaría en este caso 3 por 5 y todo eso sobre 5. Y acá tendríamos el 5 se puede simplificar con este otro 5 y solamente me queda 3. ¿3 qué? 3 días. ¿Qué significa? Que si Pablo se hubiese decidido por contratar 5 albañiles, los 5 albañiles le hubiesen levantado ese muro en 3 días. Y con eso finalizamos la aplicación y utilización de la regla de 3 simple, directa e inversa.